Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas y sobre todo, en las vidas de nuestros actores favoritos. Hoy, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque involucra a una de las parejas más queridas y shippeadas del mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Así es, mis queridos novelistas, hoy vamos a hablar sobre los rumores, las indirectas y las posibles señales de que una reconciliación entre Demet y Can podría estar a la vuelta de la esquina. Un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, llenando de esperanza los corazones de los fans y generando un torbellino de especulaciones. ¿Será que el amor que vimos en Erkencikus puede renacer de las cenizas? ¿Será que Demet realmente está suplicando a Can una segunda oportunidad? Agárrense porque este vídeo está lleno de información jugosa, análisis profundo y por supuesto, mucho salseo turco. Pero antes de que empecemos a desmenuzar esta novela de la vida real, quiero pedirles un favor enorme: si eres nuevo por aquí y te gusta estar al tanto de todo lo que pasa con tus series y actores turcos favoritos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos, donde te traemos las últimas noticias, análisis, curiosidades y por supuesto mucho drama turco. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que nos engancha desde el principio. Se conocieron en el set de Erkencikus, una telenovela que conquistó corazones en todo el mundo gracias a su química innegable, su trama divertida y sus personajes entrañables. La conexión entre Demet y Can era palpable, se sentía a través de la pantalla. No tardaron en surgir los rumores de un romance fuera del set, alimentados por sus miradas cómplices, sus interacciones en redes sociales y, por supuesto, las fotos robadas por los paparazzi. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, todos sabíamos que había algo especial entre ellos. Se convirtieron en la pareja del momento, la más querida y shippeada. Sus fans los adoraban y soñaban con verlos juntos para siempre. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como las planeamos. De repente los rumores de problemas entre Demet y Can empezaron a circular. Se decía que sus agendas apretadas, sus diferentes personalidades y la presión mediática habían afectado su relación. Poco tiempo después, la bomba estalló: Demet y Can habían terminado. La noticia fue un balde de agua fría para los fans. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Pero el tiempo pasó y cada uno siguió su camino. Can se fue a Italia para protagonizar Sandokan, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía con otras telenovelas. Ambos encontraron el amor en otras personas. Can se casó con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, mientras que Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Sin embargo, como en toda buena telenovela turca, los giros inesperados están a la orden del día. Hace unos meses, la noticia del divorcio de Can Yaman y Diletta Leotta sorprendió a todos. Aparentemente su relación no pudo superar las diferencias culturales y la distancia. Poco después también se anunció la separación de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Aunque las razones oficiales no fueron reveladas, se rumorea que existían problemas de compatibilidad y diferencias irreconciliables. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Tras sus respectivas separaciones, los fans de Demet y Can comenzaron a alimentar la esperanza de una reconciliación. ¿Será que el destino los está uniendo de nuevo? ¿Será que el amor que sintieron en Erkencikus sigue vivo en sus corazones? Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, especulaciones y sobre todo, mensajes de apoyo y cariño para ambos actores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay alguna evidencia concreta de que Demet y Can estén considerando una reconciliación? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque la verdad es que no hay confirmación oficial de nada. Sin embargo, hay una serie de señales y rumores que han alimentado la esperanza de los fans. En primer lugar, está el hecho de que ambos están solteros nuevamente. Esto, por supuesto, abre la puerta a la posibilidad de un reencuentro. Además, se ha especulado mucho sobre las indirectas que ambos actores han estado lanzando en sus redes sociales. Mensajes ambiguos, canciones con letras significativas, fotos con miradas nostálgicas.
Todo esto ha sido interpretado por los fans como señales de que todavía se extrañan y se piensan el uno al otro. Un rumor en particular ha causado mucho revuelo. Se dice que Demet ha estado tratando de contactar a Can a través de amigos en común. Aparentemente Demet se arrepiente de cómo terminó su relación en el pasado y está dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor. Algunos medios turcos incluso han llegado a afirmar que Demet ha suplicado a Can una reconciliación, aunque esta información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. Por supuesto, es importante tomar todos estos rumores con pinzas. Como sabemos, los medios de comunicación a menudo exageran las cosas para generar más interés y clics. Además, la vida personal de los famosos es privada y no siempre podemos saber lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras. Sin embargo, no podemos negar que la posibilidad de una reconciliación entre Demet y Can es emocionante. Después de todo, su historia de amor fue tan intensa y apasionada que es difícil creer que haya desaparecido por completo. Tal vez el tiempo y la distancia les han ayudado a madurar y a darse cuenta de lo que realmente importa. Tal vez estén listos para dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. Por supuesto, también es posible que todo esto sea solo una ilusión. Tal vez Demet y Can simplemente están siendo amigables y no tienen ninguna intención de volver a estar juntos. Tal vez prefieran seguir caminos separados y buscar la felicidad en otras personas. Solo el tiempo dirá lo que realmente sucederá. Lo que sí podemos decir con certeza es que el interés por la vida amorosa de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo altísimo. Sus fans los siguen apoyando incondicionalmente y esperan lo mejor para ellos, ya sea que decidan reconciliarse o no. Al final, lo más importante es que ambos sean felices y encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Y hablando de decisiones personales, creo que es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y derecho a tomar sus propias decisiones. No debemos juzgarlos ni presionarlos para que hagan lo que nosotros queremos. En lugar de eso, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. En resumen, mis queridos novelistas, la posibilidad de una reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema que ha encendido las redes sociales y llenado de esperanza los corazones de los fans. Aunque no hay confirmación oficial de nada, los rumores, las indirectas y las señales apuntan a que algo podría estar sucediendo entre ellos. Ya sea que decidan reconciliarse o no, lo más importante es que ambos sean felices y encuentren el amor verdadero. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información disponible y los rumores que circulan en los medios. La verdad final solo la conocen Demet y Can. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del salseo turco. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya parecido informativo y entretenido. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían reconciliarse? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y recuerden siempre seguir soñando con sus telenovelas turcas favoritas. Hasta la próxima. Bien, ahora profundicemos un poco más en este culebrón digno de una telenovela de horario estelar. Para entender la magnitud de la esperanza que albergan los fans, es necesario recordar el fenómeno que fue Erkencikus. No era solo una serie romántica más, era una explosión de química, juventud, pasión y sobre todo, de esa conexión genuina que traspasa la pantalla. Los personajes de Sanem y Can, interpretados por Demet y Can respectivamente, eran almas gemelas destinadas a encontrarse, y esa sensación se extendió a la vida real. La audiencia, ávida de creer en el amor verdadero, proyectó sus deseos y fantasías en esta pareja. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción fuera del set, era analizada minuciosamente en busca de pruebas que confirmaran el romance. Las redes sociales se inundaron de montajes,
fanfics y grupos de apoyo dedicados a Demet y Can, convencidos de que su amor era tan real como el de sus personajes. Pero la vida, como sabemos, no siempre sigue el guión que deseamos. Los rumores de una ruptura llegaron como un jarro de agua fría. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas imposibles, de la presión constante de los medios. La relación, aunque nunca confirmada, se desmoronó bajo el peso de las expectativas y las realidades del mundo del espectáculo. La separación de ambos fue un golpe duro para los fans. Sin embargo, la esperanza nunca murió por completo. Incluso cuando ambos encontraron el amor en otras personas, una parte de la audiencia seguía soñando con el reencuentro. Las bodas de Can con Diletta y de Demet con Ozan fueron vistas como paréntesis, desvíos en el camino que eventualmente los llevaría de vuelta el uno al otro. Y ahora, con ambos nuevamente solteros, el fuego de la esperanza se ha reavivado con más fuerza que nunca. Las redes sociales son un hervidero de especulaciones. Los fans analizan cada publicación, cada comentario, cada me gusta en busca de pistas que confirmen la reconciliación. Se interpretan canciones con letras melancólicas como mensajes subliminales, se descifran fotos con miradas perdidas como señales de añoranza. El rumor de que Demet está intentando contactar a Can a través de amigos en común ha sido el detonante de esta nueva ola de esperanza. La idea de que Demet se arrepiente de cómo terminó su relación en el pasado y está dispuesta a luchar por una segunda oportunidad ha encendido la imaginación de los fans. La supuesta súplica de Demet a Can, aunque no confirmada, ha generado un debate apasionado en las redes sociales. Algunos la ven como un acto de valentía y sinceridad, una muestra de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Otros, más escépticos, la consideran una estrategia publicitaria, una forma de generar atención mediática y revitalizar sus carreras. Y por supuesto hay quienes la critican duramente acusándola de oportunismo y falta de respeto a sus relaciones pasadas. Es importante recordar que detrás de los rumores y las especulaciones hay personas reales con sentimientos y vidas complicadas. Demet y Can son actores profesionales, pero también son seres humanos sujetos a las mismas emociones y desafíos que todos nosotros. Su vida personal es un asunto privado, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados o presionados por la opinión pública. Si deciden reconciliarse, será porque así lo desean y porque creen que es lo mejor para ellos. Si eligen seguir caminos separados, también debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. Al final, lo más importante es que ambos sean felices y encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Pero, ¿qué podría significar una reconciliación entre Demet y Can para sus carreras? Sin duda, sería un bombazo mediático que generaría una enorme expectación. Podría abrirles las puertas a nuevos proyectos juntos, ya sea en televisión, cine o teatro. Los fans estarían encantados de verlos trabajar juntos de nuevo, y su química innegable garantizaría el éxito de cualquier proyecto en el que se embarcaran. Sin embargo, también podría tener consecuencias negativas. La presión mediática sería aún mayor, y su relación estaría constantemente bajo el escrutinio público. Tendrían que lidiar con los rumores, las especulaciones y las críticas constantes, lo que podría afectar su vida personal y profesional. En definitiva, la decisión de reconciliarse o no es exclusivamente suya. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y lo que están dispuestos a sacrificar por amor. Como fans debemos limitarnos a apoyarles incondicionalmente y desearles lo mejor en sus vidas, sin importar cuál sea su decisión. Y mientras tanto seguiremos soñando con la posibilidad de ver a Demet y Can juntos de nuevo, reviviendo la magia de Erkencikus y demostrando que a veces el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Porque al final, ¿quién no disfruta de un buen final feliz en una telenovela turca? Y esta, mis queridos novelistas, es una telenovela que aún está por escribirse. Manténganse sintonizados para más actualizaciones. Ahora, cuéntame tú, ¿qué final te gustaría ver para esta historia? ¿Crees que Demet y Can están destinados a estar juntos? Déjame tus comentarios abajo. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas de Salseo Turco. Hasta la próxima.